tuve la oportunidad de ver esta película con mucho tiempo de anticipación. Conozco a la productora y directora, que es Orna Reiss Ravid, y se me hizo importantísimo, un tema increíble que nosotros mismos estamos creando, produciendo y no sabemos a qué lleva. Y entonces le propuse a Aarón pasarla dentro del festival. ¿Cuáles son hasta el momento las problemáticas o las situaciones que se han venido dando? Sobre todo de que yo creo que la mayoría de las mujeres o personas que tienen interés en tener un hijo y no tienen una persona con quien hacerlo, es muy fácil acudir al banco de esperma. Lo que está pasando es que no tenemos noción de qué es lo que implica, que de un solo donador salen hasta 70 hermanos dispersos por todas partes del mundo. Que los niños crecen con un síndrome que le llamaron el hoyo negro o agujero negro, y van por la calle pensando quizás este puede ser mi padre, este puede ser mi padre. Hay diferentes tipos de legislaturas. En Estados Unidos hay una legislatura, en Israel hay una muy diferente que es muy parecida a la de México, que en realidad es que no hay legislatura al respecto. Entonces esto se convierte en un negocio donde hay un centro que recibe a los donadores, se les paga $100 por una donación, y esa donación la explotan al máximo y la reparten a diferentes personas que no tienen idea de lo que está sucediendo. En Israel y en México también tienen prohibido dar cualquier dato sobre el donador. O sea que los niños nunca llegan a tener ningún rastro del papá. Lo que empiezan a hacer es buscar a sus hermanos, a los siblings, como se llama en la película, y encontrar algún tipo de alianza a la vida, ¿no? de aliados. Y pues es muy triste ver niños que le reprochan a la madre que estaba pensando cuando decidieron hacerlo, que por qué no pensaron en ellos, y buscan por todos lados algún tipo de identidad. Ok, pero perdón, veo que usted conoce las tres legislaturas. En resumen, ¿podría decirme qué es lo que dicen o qué es lo que no dicen? En Estados Unidos, por ejemplo, a las madres que reciben la donación de esperma les dan un barcode, un código de barras, donde de acuerdo a ese código de barras les es mucho más fácil encontrar a sus hermanos y tienen datos básicos del donador. Sobre todo de salud, de qué aspiraban, qué hicieron de su vida, cosas por el estilo, los papás, los donadores. En Israel casi no hay información y no hay casi forma de encontrar a sus hermanos. Entonces también es una problemática muy grande desde el punto de vista de genética, porque se pueden llegar a casar dos hermanos y no saben que son hermanos. Sí, exactamente. Y religiosamente incluso caer en lo que sería el incesto. Exactamente. Y en esta película la directora logra reunir a 19 hermanos en New York, gente de Jerusalén, Guatemala, Costa Rica, de todas partes del mundo, en una casa, y cuando tú veas las fotos, o sea, los niños, la mayoría de ellos se ven hermanos, hay un parecido entre ellos, y también la emoción de conocerse y de saber de que tienen hermanos dispersos por el mundo. Hay un dicho, por lo menos en México, ojos que no ven, corazón que no siente. Si un niño es concebido de esa manera y no le dicen que viene de un banco de esperma. Sí, pero llega una edad en que los niños quieren saber quién es el papá. Y creo que también está en su derecho y es una obligación saber de que no tienen toda la información genética que deberían de tener, porque en dado caso, si, como dice la película, si empiezan a engordar o si empiezan a tener problemas de algún tipo médico, pues no tienen la parte del padre de qué antecedentes genéticos tiene. Entonces sí es un problema y puede ser que se salte una generación, pero para cuando después tengan hijos también es importante. Entonces sí causa una problemática muy... יוצא לארצות הברית למפגש נדיר של 14 אחים גנטיים שיראו זה את זה בפעם הראשונה. יכול להיות שקורה לנו לפני אחד לשני, זה לא שקורה לנו מאחד מרתבים.
Bienvenidos todos, muchísimas gracias a Aarón y a los organizadores de este encuentro, gracias a los colegas, a Rabino que nos acompañan, a Esther por la presentación. Yo voy a enfocar unas cuantas palabras con respecto a los aspectos éticos que plantea la película, ya que vamos a tener oportunidad de oír la parte científica y por otro lado la parte religiosa, para que sea de alguna forma complementario. La película presenta un problema ético y el problema ético va dirigido, como decimos vulgarmente, a las pobres criaturas, ¿no? Las criaturas que culpa tienen, a los hijos de estos desarrollos tecnológicos. Y la directora, creo que es mujer, ¿no? La directora enfoca la crítica fundamentalmente, primero, a los laboratorios, en segundo plano, a los donadores, y en tercer espacio deja el asunto un poco abierto con respecto a las madres. Vamos por orden. El primero tiene que ver con el asunto de la ciencia, los laboratorios y la utilización de herramientas para de alguna forma, me va a disculpar Rabino, le jugamos a ser dioses, ¿no? De pronto nos gusta jugar con la tecnología y con la ciencia y explorar campos que antes no nos estaban permitidos desde el punto de vista tecnológico. Un autor alemán de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, tiene un libro que se llama La crítica de la razón instrumental y él explica este tipo de situaciones como elementos que son regulados por el mercado. La razón instrumental nos dice que hay una lógica que se genera a partir de que los individuos consumimos un artículo. Tenemos una necesidad, que es la necesidad de ciertas mujeres cumplir un deseo, una necesidad fisiológica de ser madres. Las circunstancias no se los permiten por A, B y C, no importa. Entonces ellas generan un mercado, se vuelven consumidoras de un mercado. Y eso hace que exista todo lo demás. El laboratorio lo que va a hacer es responder al mercado que se genera. Para que funcione ese mercado, bueno, se buscan donantes, se les paga bien y están dispuestos a contribuir para que ese mercado funcione. Desde el punto de vista ético, la ética transita por otro lugar. Hay una responsabilidad del científico, del comerciante, del donador. Hay una responsabilidad que no se cuestiona. Lo que dice es, nosotros ofrecemos un artículo, si hay consumidor, no es nuestro asunto. Y nosotros en general aceptamos eso, no lo cuestionamos éticamente. Ese punto creo que está suficientemente discutido. Yo pienso que ese es el punto central al que dirige su artillería la directora de este documental, ¿no? A cuestionar a los laboratorios, a cuestionar a los donantes. Y de alguna manera nos quedamos todos con esa sensación. Pero yo quisiera aquí ser muy provocativo. Yo sé que las mujeres no me van a querer después del día de hoy en ese sentido. Pero realmente la película lo que no está diciendo es realmente quién es la que habilita el mercado. Tenemos a las madres de la película muy consternadas. Lo hago a propósito en forma provocativa, espero salir con vida. Pero parecen como estas madres abnegadas, ¿no? Que se preocupan después por ser solidarias con sus hijos en la búsqueda interminable de su padre. Pero este mercado no existiría si las señoras no hubieran acudido a un lugar a pedir que les donaran el esperma. O sea, todo lo demás no existiría si no existiría la consumidora, que es la mujer que va a consumirlo. No estoy justificando ni al laboratorio y no estoy justificando al donante, no me entiendan mal, pero hay que poner las prioridades del debate. Y aquí sí quiero
ponerlo sobre la mesa porque, y eso regreso a México, ¿no? México tenemos, ¿cuáles son nuestros 2 días más importantes en México? Por supuesto que el 10 de mayo, y el otro es el 12 de diciembre, la Madre Real y la metafísica, ¿no? Es lo más importante. Y crecemos con esta idea de agradecerle a la Madre que nos dio la vida. Y entonces, pero se invierten las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso es lo que la película otra vez a mi juicio distorsiona, es que fisiológicamente el hijo no le debe nada a la madre, es la madre la que está cumpliendo un deseo fisiológico suyo, trayendo una criatura al mundo. Quiero agregar otra cuestión que tiene que ver con la ética judía, aquí sí con la religión, sí con la ética, una comparación con la ética más cercana a nosotros, la latina, y tiene que ver con la terminología. La palabra compasión en hebreo es rahmanut, y viene de la idea regen, y regen quiere decir matriz. Es interesante, porque a diferencia de la compasión latina, que es una compartir pasiones, un sentimiento de empatía de dos sujetos independientes, en el judaísmo el concepto ético más importante, que es el de la compasión, extrae su filología de la relación de la madre con el producto. Y es muy importante porque habla de la absoluta disparidad, ¿no? La mujer es completamente, tiene todas las fuerzas y las facultades, y el producto en su vientre está completamente indefenso. Esta es la ética judía, es cuando una persona, y por eso se habla de la mujer, y por eso el término es Rahmanut, se hace absoluta y completamente responsable de una criatura que es absoluta y completamente indefensa y vulnerable. Es el corazón de la ética judía, y a mi juicio debería ser el corazón de la ética en general. Esto se pierde. Cuando una mujer decide traer a un hijo al mundo y se da cuenta que no va a tener recursos económicos, se da cuenta que va a enfrentarse a una sociedad que no le va a permitir al hijo conocer a su padre, pues si se dejase llevar realmente por un acto de compasión, o sea, de Rahmanut, debería decidir que si no encontró al hombre adecuado, que se ha dado cuenta que no tiene los recursos para hacerlo, entonces debería renunciar a ser madre. Es muy duro. Yo sé que lo que digo es muy duro. Bueno, dado que soy la única mujer en la mesa, me parece que tengo que traer la voz de las mujeres aquí, porque no sé si alguien se va a acordar de nosotras. Sin, bueno, con ánimo de polemizar, pero sin negar los argumentos que das, que me parecen muy válidos, creo que no podemos ignorar el mandato social de la maternidad. Finalmente, una mujer solo es vista como mujer si tiene hijos. Entonces, me parece que la responsabilidad no es individual, no solamente, por un lado. Me parece que hay una gran diferencia también con las madres solteras, porque en las madres solteras el padre está en el discurso. Por lo menos le dicen al niño, ¿te pareces a tu papá o no te pareces? O eres tan desobligado como tu papá, o lo que sea, pero hay un padre en alguna parte, no hay ese hoyo negro del que hablan en la película. Y bueno, y además para dar la palabra al doctor Ortega, me parece que hay otros fenómenos igualmente complicados que no se mencionan aquí, pero que pertenecen al mismo ámbito, que son la inseminación por parte del marido, por ejemplo, ¿no? Esta inseminación artificial, que es la inseminación con semen del marido muerto, ¿no? Eso que llaman los hijos del souvenir. Y bueno, una serie de cuestiones alrededor de esto, de las que supongo que tanto el doctor como el rabino de alguna manera, y si quieren, tocarán. Yo lo que quisiera llamar su atención son dos aspectos. El primero, y no por esto el más importante, yo creo que los dos son bastante importantes, es la posibilidad de la endogamia. Es en una sociedad pequeña y chica, es un fenómeno real y un problema que puede ser un problema de salud pública.
Es indudable que la conocemos, tenemos 10 años de que se descifró el genoma del primer ser humano y de otro ser humano y se conocen algunos genomas. Sin embargo, solamente conocemos unas instrucciones, no sabemos exactamente cómo funcionan todas las proteínas y todo lo que constituye a un ser humano. Esto no es una cuestión menor. No conocemos las posibilidades reales de recombinación y de enfermedades nuevas. Creo que esto es algo que hay que tomar mucho en cuenta y que evidentemente tendría que haber una regulación mayor en el número de donaciones y en el número de ensayos de fertilizaciones con una misma muestra. Creo que esto es algo que debe de regularse, que evidentemente no está regulado en el Estado de Israel, pero no está regulado prácticamente en ningún lugar, ya no digamos en México. Ahorita iremos un poquito más para allá y no hay ninguna regulación con respecto a esto. La segunda parte que me parece muy importante llamar su atención es que debe de existir, desde mi punto de vista, guardar la identidad de los donantes, porque en todo caso lo que valdría la pena, o lo que sí tenemos que tener, es su información genética. Esto que dice, es que dice el chico, tengo la personalidad diferente a la de mi familia y por eso será el donador. No es cierto, eso no se hereda. Debemos de recordar que en los 5 metros de DNA que hay dentro de nuestras células, que son exactamente los mismos, sea una célula de piel, sea una célula de cerebro, sea una célula de riñón, ¿sí?, está la misma información y esa es única. Solamente en el caso de los gemelos idénticos realmente tenemos la misma información. Y lo que constituye lo que nosotros somos, lo que nos constituye como organismo, pues es una parte muy, muy pequeña, lo que codifica para las famosas proteínas, menos del 5%. ¿Qué es todo lo demás? Pues lo que nos hace tan complejos. Pero lo que sí es muy claro es que la personalidad, como muchos otros rasgos, son conductas aprendidas. Eso, perdón, pero no se hereda. No se puede culpar a nadie de eso. Es evidente que debe de haber forma de rastrear la identidad genética o el DNA del donante, porque evidentemente nosotros avanzamos a pasos agigantados. La inseminación artificial tiene más de 30 años de practicarse y, les repito, tenemos 10 años de conocer el genoma de un humano o de 2 humanos o de algunas poblaciones. La posibilidad de tener patrones de expresión genética de acuerdo a la interacción con el ambiente constituye una ciencia en sí, la epigenética. Entonces creo que debemos de tener mucho cuidado con estas cosas y evidentemente pues sin ponerme del lado de la gente de los laboratorios, que evidentemente hay un mercado, evidentemente si no hubiese una demanda no habría ningún problema de esto. Lo que también es cierto es que algo que se nos escapa es que a los institutos de ayuda a la fertilidad no solamente acuden, como bien decía aquí el doctor, las mujeres, madres solteras, etcétera, sino que incluso muchas parejas en donde el hombre es el que tiene un problema de azoospermia o cualquiera de estos tipos, reciben una inseminación artificial de un donante desconocido. Y hasta donde tengo entendido, pues estos productos o estos seres humanos no presentan ningún tipo de afección por el hoyo negro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ustedes hablan tanto de mercado que yo pensaba en que uno va a llegar un día al súper y va a poder decir ojos azules, bueno, cosa que no es remota, claro. Con lo cual corremos el riesgo de que los modelos más demandados sean los únicos que sobrevivan. Y solo los güeritos de ojos azules, altos, fornidos, bueno, todos van a ser así y la especie humana, me parece, se va a ir empobreciendo, o por lo menos es un riesgo.
Vamos a tratar, como hacemos siempre que cuando hay un estudio, vamos a tratar de poner en nuestra mente a quién estamos hablando. El doctor Pilatowski dijo, a veces tratamos de jugar como dioses en el mundo. Estoy de acuerdo, pero no estoy seguro que tratamos de jugar como Dios, sino quizás tratamos de cumplir la misión que Dios pide del ser humano, y es mejorar, perfeccionar, corregir donde se puede. Entonces hay dos tipos aparentemente de mamás que están al frente de nosotros. Hay la mamá que vive muy bien con su marido, y como mencionó recién el doctor Ortega, es una familia que no pueden tener hijos por problemas del marido. Anteriormente la recomendación era, entonces deciden, si quieren tener familia, tienen que divorciar. Si no quieren tener familia, van a vivir juntos con mucho amor, pero permanentemente la mujer va a pensar y decir, estoy dedicando mi vida por ti. No es tan fácil este dilema. Por otro lado tenemos otro dilema, que es el dilema de una mujer que está llegando a su fin de su tiempo de fertilidad y por bien o mala suerte no ha encontrado su pareja para poder tener con él una familia. Y sí, tiene este régimen, esta matriz que habló, y sí tiene quizás en su instinto, en su psicología, en su necesidad también es algo vale. But the thing is, and this is our film, since it has become legalized in countries, nobody has taken into account the children's right. And this film came out as a sort of voice for all the millions of children, and there are millions of children today around the world who are not given a choice or a voice. Nobody wanted to hear what they have to say in determining the course of their lives.